trabajo estaría contribuyendo o no a reducir la brecha en la pareja, en la manera en que distribuyen el trabajo doméstico. Por un lado, precisamente en virtud de cómo es que la incorporación al trabajo estaría redefiniendo las relaciones de género en la propia pareja, y también por cómo esa participación en el mercado de trabajo estaría trayendo nuevos recursos, digamos, tanto para la mujer como para el hogar en su conjunto, y eso en virtud de que existe una literatura acerca de cómo los recursos disponibles para el hogar estarían influyendo sobre la cantidad de trabajo doméstico que se realiza en la pareja, tanto, digamos, en términos de los recursos materiales con los que cuentan, como los recursos sociales y los recursos institucionales, por ejemplo, la provisión de cuidado a través del Estado, como ya lo mencionaba Paz. Nosotras, sin embargo, Julieta y yo queríamos dar un paso un poquito atrás y preguntarnos por la propia condición de pareja, por el tipo de unión, y preguntarnos si efectivamente el tipo de unión hacía una diferencia en cómo se distribuye el trabajo doméstico en las parejas. Y eso partiendo de un principio básico acerca de que el tipo de unión implica una manera de concebir las relaciones de pareja distintas y también formas de organizar la vida cotidiana. Además, pensamos que preguntarnos sobre el impacto del tipo de unión tenía sentido, particularmente en el contexto mexicano, debido al crecimiento de la unión libre en las últimas décadas, pero particularmente en la última década, y también debido a la persistencia de desigualdades demográficas que inciden tanto en la forma en que se distribuye, o digamos en la brecha de género a través de los estratos socioeconómicos, pero también en la probabilidad de entrar en cohabitación o en matrimonio. En ese sentido, digamos, la pregunta central del trabajo que nosotros queremos presentarles el día de hoy es si son las uniones libres más equitativas que los matrimonios en la distribución del trabajo doméstico. Y eso está inspirado en un conjunto de hallazgos internacionales que encuentran en términos generales que las uniones libres son efectivamente menos desiguales. Y son menos desiguales en dos sentidos, tanto en la distribución del tiempo dedicado al trabajo doméstico como en una menor segregación en las tareas realizadas, es decir, comparten más todos los tipos de tareas en términos generales. Nosotros sabemos, o la literatura muestra, digamos, que las uniones libres también son son distintas de los matrimonios en algunas otras dimensiones, son más egalitarias en algunas otras dimensiones, e incluso, por ejemplo, hay una literatura que sugeriría que la propia probabilidad de estar en unión libre está vinculada a la distribución de las tareas domésticas. Por ejemplo, que las mujeres con mayor educación, con mayor ingreso, deciden permanecer en unión libre precisamente para probar cómo se van a distribuir las tareas domésticas, por ejemplo. Hay algunos trabajos pueden probar cuánto está distribuyéndose, ¿no? Entonces, en virtud de esa literatura, nosotros pensamos que era importante preguntarse sobre si efectivamente este efecto estaría presente en el caso mexicano. Y en realidad no es muy claro si esto sería así o no. Y esto no es muy claro fundamentalmente en relación a dos temas. Lo primero es por la expansión de la unión libre. Hay quienes señalan, digamos, que conforme se vuelve más socialmente aceptado una forma de unión, en este caso la unión libre, las diferencias entre la cohabitación y el matrimonio desaparecerían. Es decir, en realidad no tendríamos por qué esperar diferencias entre unos y otros, en tanto que serían equivalentes, ¿no? Conforme se vuelven la norma también. La segunda razón por la cual no tendríamos por qué esperar diferencias es porque en realidad está a debate el carácter de la unión libre que estamos observando en México. Existe, por muchos estudiosos de la unión libre en México, la idea de que lo que estamos observando hoy en día es una coexistencia de dos tipos de unión libre. Una, digamos, de tipo más tradicional, mucho más vinculado a un bajo nivel socioeconómico, donde se estarían reproduciendo, patrones de género mucho más tradicionales, y por el otro lado, y vamos a poner entre comillas, una unión libre moderna que se extiende a lo largo
largo de los estratos socioeconómicos y en las cuales, digamos, estaría más representando un patrón moderno, representando el aumento global de la cohabitación también en otras sociedades. En esta última hipótesis a nosotros nos parece que en realidad lo que necesitamos para entender, para examinar la hipótesis de las diferencias en el trabajo doméstico por tipo de unión, lo que necesitamos realmente es diferenciar o separar los efectos de nivel socioeconómico del tipo de unión per se. Y esa es un poco la estrategia analítica que nosotros queremos plantearnos, tratando de diferenciar estos dos efectos. Y lo que vamos a usar son los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto del 2010 y vamos a analizar el trabajo doméstico en las parejas heterosexuales y en particular nos vamos a concentrar en las parejas de doble ingreso, por un lado, para homogeneizar, digamos, esta idea de que son aquellas que están trabajando ambos y entonces tenemos un grupo selecto y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas y vamos a analizar el trabajo doméstico casi en toda la presentación, sumando las horas dedicadas al quehacer, el acarreo de agua, leña, el cuidado y la reparación y mantenimiento en la semana pasada y en general vamos a hablar de la brecha del trabajo restando al tiempo que ya dedica el tiempo de él, los miembros de la pareja y vamos a analizar tres preguntas en particular. Primero, si la unión libre tiene un efecto significativo después de considerar el nivel socioeconómico del hogar y considerar otras variables relevantes para explicar la brecha. Y después vamos a examinar si los determinantes del trabajo doméstico difieren por tipo de unión y finalmente si el efecto de la unión libre se mantiene aún después de considerar los efectos de selección al tipo de la unión. Ahora voy a abundar sobre eso un poco para ahorrar tiempo. Bueno, lo primero son algunas cosas descriptivas. Ustedes bien saben y es conocido por todos ustedes que la unión libre ha aumentado en años recientes, bueno, en las últimas décadas en México y eso se puede observar si lo vemos por cortes, la prevalencia en cortes más jóvenes es mucho más alta. También lo podemos observar si vemos su patrón a través del territorio mexicano, se ha expandido la prevalencia a lo largo del todo el territorio y también lo podemos observar si lo analizamos por nivel educativo como un indicador del nivel socioeconómico. Nosotros podemos ver que cruza los niveles educativos la expansión de la unión libre, pero también podemos observar que sigue siendo mucho más fuerte su presencia en los estratos, digamos, de menor educación que en los de mayor educación, aunque se ha expandido a lo largo de todos los estratos. Ahora si pasamos a nuestro grupo de estudio que son las parejas de doble ingreso, también observamos que ha habido un crecimiento de las parejas de doble ingreso en el periodo de 1990-2010, reflejando precisamente la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y también podemos observar que es un grupo selecto en el sentido de que a mayor ingreso, mayor presencia de las parejas de doble ingreso y eso tiene que ver tanto con la contribución de las mujeres al ingreso de los hogares como la presencia de homogamia en el patrón de casamiento. Bueno, nosotros queríamos mostrarles, sin embargo, que en nuestro grupo las diferencias entre los matrimonios y la unión libre no son tan altas en términos de la proporción de gente donde ambos trabajan y entonces nos estamos quedando con el grupo donde ambos están participando en el mercado de trabajo, o sea, las parejas de doble ingreso. Ahora bien, si nos concentramos en este grupo, ¿cómo es la diferencia en el trabajo doméstico? ¿No? Nosotros podemos observar que efectivamente la unión libre tiene una brecha de género ligeramente menor que el matrimonio, que las parejas en matrimonio, y también podemos observar, sin embargo, que esa brecha fundamentalmente se podría deber a que son las mujeres las que están haciendo menos trabajo doméstico, dado que en los hombres casados y en unión libre hacen básicamente el mismo número de horas, no hay una diferencia significativa entre ellos. También podemos observar en términos de trabajo extradoméstico que las uniones libres hacen más trabajo extradoméstico que los matrimonios y tanto en mujeres como en hombres.
Nosotros queríamos mostrarles cómo eso está estratificado por nivel de ingreso, el ingreso per cápita del hogar o por nivel de educación, y que la brecha se mantiene, siendo las uniones libres las que tienen una menor brecha, y es particularmente notoria la diferencia entre unión libre y matrimonio en el extremo, digamos, superior del nivel socioeconómico, ya sea por ingreso o por educación, y de nuevo esa brecha está particularmente explicada por la menor contribución de las mujeres, no tanto por los hombres, que hacen básicamente el mismo trabajo independientemente del nivel socioeconómico e independientemente del tipo de unión. Y después nosotros queríamos mostrarles que, sin embargo, no encontramos diferencias muy importantes entre la unión y el matrimonio por tipo de tareas, exceptuando el tema del quehacer, donde efectivamente hay una diferencia significativa. En el resto no encontramos una diferencia estadísticamente significativa. Y en aras del tiempo me voy a mover a los resultados de los modelos. Nosotros estimamos para las dos primeras preguntas modelos de regresión lineal, y para el segundo un modelo con un modelo de tratamiento, y ahorita voy a explicar un poco de qué se trata. Lo que encontramos es efectivamente un efecto reductor de la brecha de género de la cohabitación, aún controlando por el nivel socioeconómico del hogar y por otras variables, como son las horas de trabajo extradoméstico del hombre, los niños en el hogar, adultos en el hogar, el trabajo doméstico hecho por otros, la edad de la mujer, nivel educativo, ingreso per cápita y la localidad de residencia. Ustedes ven entonces que efectivamente la cohabitación reduce la brecha en el trabajo doméstico. También encontramos los efectos esperados en términos de nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, menor es la brecha. También entonces pasamos a nuestra segunda pregunta, y queríamos ver si los determinantes del trabajo doméstico entonces eran distintos en los matrimonios y las uniones libres, y entonces lo que hicimos fue estimar modelos separados para cada tipo de unión. Y lo que encontramos es que básicamente van en la misma dirección, tienen el mismo patrón de significancia, y después hicimos una prueba de T para comparar los coeficientes entre ambos tipos de uniones, y lo que encontramos es que no hay diferencias entre unos y otros, es decir, que operan básicamente de la misma manera entre un tipo de unión y el siguiente, ¿no? Y se me está acabando el tiempo, pero voy a pasar entonces a nuestro siguiente modelo. Y básicamente lo que nosotros nos preguntamos con este modelo, que es un modelo de efecto de tratamiento, es preguntarnos si las parejas que cohabitan son distintas de las parejas que viven en matrimonio, y si entonces el efecto que nosotros veíamos reductor de la brecha se debía fundamentalmente de a un efecto, digamos, de selección, es decir, son distintas las parejas y por lo tanto el efecto es diferente. Y básicamente nos preguntamos en ese modelo en términos del perfil socioeconómico, dado que nosotros sabemos que el nivel socioeconómico está vinculado tanto a la probabilidad de cohabitar, digamos, mientras menor el nivel socioeconómico, mayor la probabilidad de cohabitar, y también está vinculado a la distribución del trabajo doméstico. De ahí que entonces estimamos este doble modelo, en donde primero estimamos un modelo de la probabilidad de cohabitar, y después ese modelo, digamos, corrige por el efecto de la cohabitación sobre el trabajo doméstico. Y lo que encontramos es que no encontramos un efecto de selección significativo, y entonces podemos hablar detenidamente de los resultados del modelo al final, ya que tengo un minuto, pero básicamente no encontramos un efecto de selección, al menos con la ecuación de estimación que nosotros tenemos, y lo que estamos asumiendo entonces es que el efecto reductor de la cohabitación no responde a los determinantes sociodemográficos, sino a algo más, ¿no? Y justamente es ahí lo que nosotros queremos sugerir como líneas de investigación a futuro. Pensamos que hay mucho trabajo por hacer en este sentido. Encontramos este efecto, digamos, de la cohabitación, y queremos investigar mucho más claramente qué es ese efecto. Por un lado, necesitamos conciliar este efecto de que parece que las uniones libres son en efecto más equitativas, pero también sabemos que la brecha se reduce, pero el trabajo no se redistribuye. Es decir, no necesariamente es que los varones están haciendo más trabajo, sino las mujeres están haciendo
menos. Entonces, en realidad nuestra pregunta es, ¿quiénes y qué hacen estas mujeres de doble ingreso en unión libre? ¿Quiénes son, qué están haciendo y qué estrategias están desarrollando para efectivamente reducir su trabajo en la unión libre? Y lo que pensamos es que más allá de este trabajo, en realidad lo que tenemos es una agenda de investigación mucho más amplia para entender la demografía de la desigualdad, como ya se señalaba previamente, tanto en el trabajo doméstico como en el trabajo extradoméstico, y entender el papel del cambio familiar justamente en la reproducción de las desigualdades. Muchas gracias, Landy. Interesantísimo trabajo de Landy y de Julieta Pérez. Miren, el lunes vamos a tener la presentación de este libro a las 18 horas en el Salón Bugambilia del María Isabel Sheraton. Va a ser una presentación muy interesante. También se va a hablar de los cuidados y el trabajo en México, un análisis a partir de la encuesta laboral y de corresponsabilidad social. Y después, como ya se señaló aquí, la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda, va a dar una conferencia magistral. Así que están todos ustedes muy cordialmente invitados, invitadas a acompañarnos, porque la presentación de este libro realmente, bueno, y por supuesto el que se animen a leerlo, realmente es muy interesante. Tenemos una comentarista de lujo, Karina Viatiani, que creo que no me trajo una torta pascualina para la mañana, pero no, te damos la más cordial bienvenida y te doy la palabra para que comentes estas 4 interesantísimas presentaciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días, y en primer lugar agradecer a la Sociedad Mexicana de Demografía y a ONU Mujeres que me invitaron a realizar estos comentarios y también a participar, en el caso de ONU Mujeres, de la reunión lunes y martes, verdad que ya fue anunciada, por lo menos en su parte más pública, una reunión que se realiza hace 12 años sobre expertos y expertas en uso del tiempo para discutir buena parte de los avances que se han presentado en esta mesa. Yo vengo de Uruguay, trabajo en la Universidad de la República, soy investigadora en el área de género en el Departamento de Sociología, mi formación de base es justamente la sociología. Lo primero que quería mencionar y que creo que quedó muy claramente mostrado en las 4 presentaciones que se hicieron es la importancia que tienen estos estudios sobre uso del tiempo en México, pero en toda la región también, ¿verdad? Somos muchos los países que estamos avanzando en este tema, que yo creo que el valor central que tienen es que nos permiten aproximarnos de manera empírica, como bien se dijo aquí, ¿verdad?, por muchas de las panelistas, a la división sexual del trabajo al interior de los hogares, es decir, a saber quién hace qué y cómo lo hace al interior de los hogares. En todos nuestros países que tenemos en general, y México en particular, ¿verdad?, que es un ejemplo en la región, excelentes desarrollos a nivel de estadística, ¿verdad?, particularmente por los institutos nacionales, conocíamos muy bien todo lo que ocurría fuera del hogar, pero teníamos una gran interrogante, una gran pregunta sobre qué pasaba puertas adentro, ¿sí? Entonces, estas encuestas nos han permitido aproximarnos a esa realidad al interior de los hogares, a observar de manera y reflejar, ¿verdad?, de manera empírica esta división sexual del trabajo. Como ustedes saben, hay diferencias metodológicas, quedó planteado en una de las ponencias de hoy, ¿verdad?, grandes discusiones. Nombré recién la reunión de lunes y martes, que es la número 12, hace por lo menos 12 reuniones que venimos discutiendo estos temas sobre qué metodología es más apropiada y cuáles son los sesgos de unas y de otras, pero más allá de las diferencias metodológicas, creo que lo valioso de este instrumento es que nos ha permitido observar tendencias para México y para la región que son comparables con todas las salvedades metodológicas que ya se hicieron y algunas otras que no voy a mencionar por falta de tiempo. Y esas tendencias son muy interesantes y me gustaría mencionarlas brevemente, ¿verdad? En absolutamente todos los países donde se han realizado estos estudios, vemos que la carga global de trabajo femenina es mayor a la masculina, no hay excepciones, ¿verdad? Siempre encontramos ese resultado.
encontramos también que los varones tienen menor participación quiere decir se involucran en menor número de tareas de las que se miden, ¿verdad? Se involucran en menos tareas y a su vez invierten menos tiempo en las actividades domésticas y en las actividades del cuidado. Las mujeres destinan en promedio más del doble del tiempo semanal que los varones a el cuidado y al trabajo doméstico. Observen que dije más del doble, o sea que no estamos hablando de brechas que no son significativas, ¿sí? Estamos hablando de brechas contundentes, por lo menos desde el punto de vista de la desigualdad de género. Observamos también que ese tiempo mayor que dedican las mujeres se incrementa en los tramos del ciclo vital asociados al ciclo reproductivo, sobre todo a la tenencia de niños o de niñas, mientras que en el caso de los varones, y en Uruguay es un caso muy particular, y yo siempre lo pongo como ejemplo a los estudiantes, hablamos no hay modificación, ¿verdad?, en el empleo de su uso del tiempo. Algunas pistas nos daban los estudios que se mostraban recién. Nosotros decimos, mientras el electrocardiograma de las mujeres, en el uso del electrocardiograma sabemos todos lo que es, ¿verdad? En el caso de las mujeres es un electrocardiograma vital, cambia en función de si son más jóvenes, más viejas, si viven en el interior rural o en el medio urbano, si pertenecen a tal o cual sector económico. Encontramos variaciones todo el tiempo, el número de hijos que tienen, la edad, si están casadas, no están casadas, etc. En el caso de los varones es el electrocardiograma del muerto, es decir, siempre permanece igual. Le ponemos más años, le sacamos años, le ponemos plata, le sacamos plata, le agregamos hijos, le sacamos hijos, y siempre con pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero cuando observamos la tendencia es a que permanezca igual. Sabemos también, en base a estos instrumentos, que estas consecuencias en el uso del tiempo tienen una afectación directa en la participación laboral remunerada de las mujeres. No es casualidad que cuando observamos las gráficas de participación económica de varones y mujeres, particularmente en las edades asociadas a los ciclos reproductivos, en el caso de las mujeres parece que nos comimos un pedazo de la gráfica, es decir, robamos un pedazo de esa gráfica y ese hurto en realidad está dado por la mayor dedicación al trabajo no remunerado. Todo esto nos ha permitido, y muchas otras cosas más que no las voy a mencionar por razones de tiempo, conocer las encuestas sobre uso del tiempo. Y es por eso justamente que estas encuestas han ganado legitimidad en la mayoría de los países de la región y claramente en el caso de México, ¿verdad?, que es uno de los países que los demás países de la región observamos en sus avances, en sus desarrollos, se han convertido en estudios pioneros que van marcando tendencia. Ahora, esto no quiere decir, y creo que las 4 presentaciones que se realizaron hoy lo mostraron con mucha claridad, que no necesitemos seguir avanzando y seguir profundizando en el conocimiento que nos dan este tipo de instrumentos. Las encuestas de uso del tiempo son una metodología, ¿verdad? Son una herramienta metodológica para conocer desigualdades sociales y desigualdades de género, como decía Brígida García hace un ratito, ¿verdad?, cuando hacía uso de la palabra. Tenemos que pensar en cómo explotar mejor toda esta información y creo que las presentaciones que se hicieron hoy aportan luz en este sentido. Tratar de pensar cómo refinar el análisis que hacemos sobre toda esta masa de información que tenemos a nivel regional. Allí me resultó particularmente interesante, aunque no lo expusieron hoy, pero bueno, supongo que tienen los trabajos ustedes para leerlo, los estudios que se presentan en la compilación de Brígida García y Edith Pacheco, donde se proponen una serie de índices, algunos que ya se han implementado en otros países y otros que son realmente novedosos, como el índice de trabajo doméstico, el índice de división sexual del trabajo, el índice de igualdad social, el índice de calidad de vida, así como también en uno de los capítulos de ese libro, los estudios sobre pobreza de tiempo, ¿verdad? Creo que estas son pistas bien interesantes para ir profundizando en cómo explotar mejor estos instrumentos que tenemos hoy en nuestra región. Hay sin duda un desafío principal en lo que tiene que ver con la dimensión conceptual y la dimensión metodológica de estos estudios.
Y particularmente allí me gustaría detenerme en un punto que fue mencionado hoy, pero quizás no trabajado en profundidad y que creo que es el desafío principal desde el punto de vista conceptual y metodológico, que es cómo captar mejor el tiempo de cuidados, ¿sí? Creo que la última presentación da algunas pistas en este sentido. Sabemos que el cuidado, bueno, nos decía también Susan y sus colegas al comienzo, sobre los riesgos de sobreestimación o subestimación en función del instrumento que utilicemos. Pero claramente la temática del cuidado, bueno, presenta algunos problemas con este instrumento. Es decir, tenemos que seguir refinando el instrumento, seguir refinando la forma en que nos aproximamos a la medición del cuidado. Particularmente, además, cuando hablamos de la medición del cuidado, estas encuestas, si tomamos, no los diarios, sino las encuestas basadas en el listado de actividades, nos permiten aproximarnos, yo diría que razonablemente bien, a todo lo que son las tareas domésticas, pero presentan algunas preguntas, por lo menos, cuando nos aproximamos a medir el tiempo de cuidado, y particularmente el tiempo de cuidado destinado a las personas mayores y a las personas con discapacidades, ¿verdad?, que los convierte en personas dependientes, ¿sí? Allí realmente creo que todavía tenemos un desafío grande para avanzar, para poder además trabajar, como decía Paz en su presentación, desde este abordaje de considerar al cuidado como un bien público y al cuidado como un derecho. También en lo que tiene que ver con lo conceptual y lo metodológico de estas encuestas, creo que otro signo, mejor dicho, otra lupa, otro zoom que deberíamos poner en el análisis, y algunas de las presentaciones lo plantearon claramente, es las desigualdades que se cruzan con las desigualdades de género, es decir, cómo abordamos, bueno, no solo la desigualdad por nivel socioeconómico, que quizás ha sido la más estudiada en México y en la región, sino también las desigualdades vinculadas a la raza, a la etnia, a lo territorial, a lo generacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cómo trabajar allí con estas encuestas. Y eso me lleva de la mano a la discusión que daban en la primera ponencia, ¿verdad?, sobre el tema de los diarios versus las encuestas con listado de actividades, ¿sí? Preguntas estilizadas, le llamaban, ¿no?, las autoras de este paper. A mí me parece que esa discusión, bueno, que es una discusión sustantiva, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con lo metodológico, en realidad deberíamos adaptarla al contexto, a la realidad de cada uno de los países que están desarrollando estos instrumentos, ¿verdad? A mí me ha tocado visitar varios de los que, bueno, ya tienen tradición en estos estudios o se están incorporando por primera vez a la realización de encuestas de uso del tiempo, y realmente hay que hacer un análisis caso a caso, qué es lo más conveniente para esos países, porque lo que sí yo creo es que lo peor de todo es no tener ningún dato sobre uso del tiempo a nivel de los países. Y muchos países, por embarcarse quizás o por querer tener la metodología más sofisticada, con menor sesgo, finalmente no realizan ninguna medición, porque como bien dijeron al comienzo, la medición por diarios es mucho más costosa, es mucho más trabajosa en lo que requiere para ser implementada. Me gustó además una conclusión que plantean Susan y las demás autoras en el documento que tuve oportunidad de leer, que en definitiva va en sintonía de esto que acabo de plantear, ¿verdad? Lo que ellas nos plantean es que, en definitiva, optar por cualquiera de estos dos instrumentos es factible, saber cuáles son los posibles sesgos en los que se pudieron estar incurriendo, pero que también las tendencias en comportamientos deberían ser similares. Es decir, la lección para mí, ¿verdad?, lo que debería orientar esta discusión es no nos perdamos en la discusión en torno a los sesgos entre diarios y módulos, que así es como se llaman, ¿verdad?, los módulos de uso del tiempo, sino que pensemos más bien en la utilidad concreta que esto tiene para cada uno de los países, ya que los estudios muestran que, si bien existen sesgos, no son sesgos que inhabiliten ninguna de las dos propuestas metodológicas. Esto me lleva también
a plantear otra dimensión, que ya no es la conceptual y metodológica, sino más bien la dimensión político-institucional en el marco de la cual se están desarrollando este tipo de instrumentos, ¿verdad? Este tipo de instrumentos que, como dije, tiene como eje central mostrar lo que ocurre dentro de los hogares para hacer visible esa división sexual del trabajo y para poder rediscutir los modelos de bienestar, los modelos de protección social, y allí entran las políticas de cuidado desde otro lugar, con otras argumentaciones, porque es gracias a este tipo de estudios sobre el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados como componente, ¿verdad?, del trabajo no remunerado, que se ha podido visibilizar el aporte de los 4 agentes principales del bienestar social. Sabemos que esos 4 agentes son el Estado, la familia, el mercado y el sector comunitario. Antes de la existencia de estos instrumentos, antes de la existencia de las encuestas de uso del tiempo, sabíamos en nuestros países, en México, en Uruguay, en los países que tienen buenos sistemas estadísticos, la contribución que hacían principalmente el mercado y el Estado, pero desconocíamos absolutamente qué pasaba con la provisión de bienestar a nivel familiar y a nivel del sector comunitario. Es a partir de estas metodologías que podemos rediscutir, y rediscutir ¿qué cosas? Rediscutir, bueno, cómo debe ser ese modelo de bienestar, cómo deben ser esos sistemas, esos sistemas de protección y de cuidados hacia la población, planteándonos, por ejemplo, la vieja discusión sobre cuáles son los elementos que hay que familiarizar o desfamiliarizar, o estatizar o desestatizar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible en un país que no tenga esta información discutir qué debe o no debe permanecer en la órbita de las familias cuando no conocíamos lo que ocurría al interior de esas familias diversas, ¿verdad?, con la distribución de las tareas? Entonces, es a partir de este instrumento que podemos rediscutir los modelos de bienestar desde otro lugar. Y ese es el gran aporte en lo que tiene que ver con lo político-institucional de esta metodología. Metodología que no apareció porque sí. Recordemos, y con esto termino, que por lo menos se tiene que dar una convergencia virtuosa entre distintos actores para que podamos ver los niveles de avance que hay en México, en Uruguay, en Ecuador, en otros países de la región sobre estos temas. ¿Cuál es esa convergencia? Bueno, por un lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sector estatal, es decir, el compromiso desde los distintos instrumentos que tiene el Estado, claramente los institutos nacionales de las mujeres y los institutos de estadística como los 2 principales, pero otros que se suman. El sector académico, quedó muy claro, ¿verdad?, en la exposición que se hacía del Colegio de México, la importancia que tiene la producción y el análisis del sector académico sobre esta información, y también el papel de la cooperación internacional y de los organismos internacionales que han empujado muy fuertemente estos temas, y no solamente empujado desde el punto de vista simbólico, sino contribuido sustantivamente y financieramente para que todas estas instrumentos se puedan llevar adelante. Vuelvo al comienzo de estos comentarios breves que me pidieron que hiciera, planteando que justamente si no tenemos esta articulación virtuosa, diría, entre los 3 sectores, ¿verdad?, sector estatal, sector académico y el apoyo de la cooperación internacional, seguramente la mayoría de los resultados de investigación que escuchamos hoy no podríamos haberlos tenido para el caso mexicano, y me atrevo a decir que en el caso de mi país, en el caso del Uruguay, esto ha sido muy claro, ¿verdad?, una articulación entre la universidad, nosotros somos chiquitos, tenemos una sola universidad pública, con el Estado y el apoyo de los organismos internacionales. Un indicador de eso, otra vez más, es esta reunión que va a ocurrir lunes y martes, que se hace además siempre aquí en Ciudad de México, que es la número 12, y donde, si ustedes miran la agenda, van a encontrar representantes de esos sectores que acabo de mencionar. No quiero abusar del tiempo, me encanta hablar, pero sé que hay que respetar los tiempos, así que muchas gracias por haberme invitado y escuchado. Muchas gracias. No sé, le pregunto a Carla si no está.
Si tenemos... ¿Ya? No hay tiempo. Bueno, muchas gracias, Karina. Nada más para cerrar, yo quisiera remarcar lo que se acaba de decir y la importancia de que este tipo de encuestas sean encuestas tan trascendentes, tan relevantes como las encuestas de ocupación y de empleo. Este es el complemento de esas encuestas y creo que las Oficinas Nacionales de Estadística tienen la obligación de hacer las encuestas de interés nacional que tengan una regularidad, una periodicidad conocida y que permitan avanzar y profundizar en esto. A todas, a todos ustedes, agradezco su participación en esta mesa. Lamento que no tengamos tiempo para preguntas, pero así sucede, así pasa cuando sucede. A las panelistas les agradezco mucho y al auditorio por su permanencia hasta el final de esta sesión. Muchas gracias a todos, a todas y muy buenos días. No hay tiempo de nada. No, estamos muy bien dentro de tiempo. Mía no, la mía la traigo yo integrada. Bueno, lo voy a quitar a cualquier cosa. Nos vemos el lunes y el martes. Raulito, gracias por verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Estás ahorita? Qué bueno que la Jenny, nos estamos viendo. Igualmente. ¿Dónde hablas? Qué bueno, fantástico. ¿Cómo estás? Sí, me voy corriendo porque tengo más trabajo de que puedo. No, gracias a ti, muy buen trabajo. Después nos mandan, ¿no? Ah, sí. Se lo voy a pedir a Mónica. Tengo más trabajo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Ahora. Bueno, me voy a quedar con la...
Susan. Susan, ¿tú necesitas este o no?